Vale, bueno. Seguro que se me da mejor dar la charla que adivinaros el tarot. Este es un vídeo que estaría también francamente bien que se moviera. Sí. De estos dos personajes, una pregunta. ¿Cuál creéis que es el siglo XXI? Más concretamente, el año 20. ¿Este personaje o este que está aquí plácidamente? Vale. Esto es exactamente lo que pasó en el año 20 y así fue como el siglo XXI empezó a estar en nuestras vidas. Parecía que el siglo XXI no había amanecido. Cada siglo tiene siempre un hito, de alguna forma, que lo que hace es que marca, ¿no? Está pues un hito como la revolución industrial, un hito como la aparición de Internet. Parecía que el siglo XXI le faltaba uno y así de súbitamente pues ha debutado el siglo XXI en pleno año ya 20, ¿de acuerdo? De hecho, si miramos en Internet, el tema este de la COVID más la inteligencia artificial, ni más ni menos que a día de ayer tenía 30 millones de páginas web donde uno podía entrar a ver esto. Hay muchísimas cosas que os pueden sonar mucho más relevantes en medicina que no llegan ni mucho menos a este impacto. Y esto lo que quiero que tengamos claro es que gracias probablemente al tema del COVID se ha acelerado lo que ya sin duda pues estaba con nosotros, que era esta frase de que el futuro ya está aquí, pues ya estaba, pero parece que tanto la telemedicina como la medicina a distancia, como algunas de las cosas que ya estaban, ahora simplemente se ha acelerado todo. Y eso es lo que vamos de alguna forma a ver. Y por eso nos parecía más relevante incluso este año pues dedicarnos a ello. Y lo hemos hecho bajo el epígrafe esto del tarot, que bueno, yo no sabía nada de él, pero estos son los arcanos mayores y los arcanos menores son los típicos de la baraja, los bastos, las espadas y todo esto. Y cada una de estas cosas, pues dependiendo de cómo van yendo, pues de alguna forma pues nos predicen, ¿no? Esta es la manera en que se ubican. Entonces, pues tenemos el pasado, tendremos lo positivo, tendremos lo negativo, tendremos también una predicción de futuro y tendremos también una cierta síntesis. Y este será un poco el guión por el cual pues vamos a ir transitando. Y la primera carta, pues como todas esas cosas, pues empieza un poco haciendo revisión al pasado. Y esta es la estrella. La estrella para el tarot pues es la sabiduría, es la inspiración, es el optimismo, ¿no? Y de ahí pues me he permitido haceros esta significación, ¿no? Esta rana simpática puede calcular 10 millones de cosas, su cerebro, 10 millones de cosas por segundo, que parecen muchas, pero es básicamente lo que hacía un iPhone 5 allá en el 2015. La famosa ley de Moore lo que dice es que cada 1,8 años se duplica la capacidad de computerización que tienen ahora mismo los chips. De manera que si esto era en 2015, de alguna forma, pues sabemos que en breve de tiempo, como luego veremos, pues podemos calcular lo que hay. O sea, un iPhone de los que llevemos podrá tener casi la misma capacidad de cálculo que un cerebro. El pasado era este. Empezó Internet, teníamos la medicina.1, que no eran más que unas páginas estáticas que uno podía consultar, pero que no tenían ningún tipo de interrelación. Luego la medicina tipo 2, en la que uno ya podía de alguna forma interconectar y recibir a su vez información, pero también aportarla, que eran los famosos blogs. Pasamos a la medicina a la 3.0, que ahí ya aparecían las apps, lo multimedia. Empezábamos a oír esta frase que luego oiremos mucho de la inteligencia artificial. Aparecía Siri, aparecía Alexa y, bueno, sobre todo empezamos a oír el tema del Big Data y de las bases de datos. Y con todo esto, bueno, pues lo que hicimos fue esperar al gran salto que de alguna forma, como os decía, súbitamente pues parece que ha aparecido ahora en estos últimos años. La medicina punto 4. ¿Y qué es esto de la medicina punto 4? Pues es un montón de cosas. Es la historia clínica electrónica, que aunque os parezca mentira, hay algunas comunidades autónomas en las que todavía apenas si disponen de ella. Para nosotros no es futuro, para algunas comunidades autónomas todavía está dentro de lo que será futuro. Está en el tema de los drones, de la genómica, del Internet de las cosas, de los aparatitos que llevamos, infinidad de cosas de las que podríamos hablar cuando hablamos de la salud digital. Tantas que evidentemente no podremos hablar de todas ellas hoy, pero sí que hablaremos de algunas de ellas. Hablaremos un poco de redes sociales, hablaremos un poco de tecnología visible, hablaremos de esas neveras que ya nos pueden vender, por cierto, no es que haga publicidad del LG, pero hay una nevera que tiene unas televisiones incorporadas de manera que se vigila a sí misma y es capaz de saber si le faltan yogures, si le falta carne, ¿de acuerdo? Es capaz de conectarse directamente con Mercadona o con la app que tú le hayas dicho. Se conecta también a tu ordenador y sabe si tus hijos o tu suegra están contigo viviendo o si van a venir estos días.
Entonces, calcula las dosis que hace falta y también con vuestro historial clínico, siempre que le deis la posibilidad, de manera que hará una compra para pacientes celíacos, para pacientes alérgicos, dependiendo de lo que sea. Eso ya es presente, ¿de acuerdo? O sea, hablaremos de esas cosas también. Hablaremos de las impresiones en 3D, que es algo también novedoso, y un poco de las tendencias en el sector de salud. Estas son, a días de hoy, las redes sociales más utilizadas en España. Tenemos YouTube como primera red, prácticamente el 90% de las personas en España ha conectado a YouTube el último mes, seguida por WhatsApp, por Facebook, Instagram, Twitter. Aquí también hay algunas que han ido desapareciendo, pues Tinder y algunas otras cosas, o han perdido vigencia. Todo esto también es muy fluctuante, aunque en los grandes emporios sí que están. De hecho, 6 de cada 10 españoles las consultan a diario, ¿vale? Puede parecer una cifra importante o no, pues es exactamente lo que tenemos. Bueno, pues todo esto que vamos a ver de la medicina punto 4 tiene cosas positivas. Pues el positivo es el mago, es la capacidad de mejora, la capacidad de mejorar también nuestras habilidades, la capacidad de encontrarle utilidad a muchas de las cosas que hacemos, pero que integradas tendrán seguro muchísimo más sentido del que tienen ahora. ¿Y qué beneficios tiene hoy ya esta tecnología, esta medicina punto 4? Pues he puesto solamente unos pocos, ¿de acuerdo? Pero es para que veáis que no es tan ajeno para nada a lo que tenemos. Los robots quirúrgicos, aquí, bueno, no creo que haya ningún cirujano. ¿Hay algún cirujano entre nosotros? Levante la mano. Bueno, no hay ningún cirujano, podéis estar todos más relajados. ¿De acuerdo? Pero ellos, evidentemente, utilizan ya pues el Da Vinci, que todos habréis oído hablar, y les parece una cosa absolutamente normal de su día a día. Hablaremos un poco, como os decía, también de lo que se puede ya imprimir en un hospital a nivel de prótesis y a nivel de otras cosas. La digitalización de datos también es algo que este hospital pues tiene, y aquí la gente que tiene más edad pues recuerda que las historias clínicas pues eran unos cartapacios enormes que se guardaban en unos archivos lúgubres que cuando llegaba cualquier riada se mojaban y se empañaban, que puede parecer, pero aquí, bueno, ya sé que nadie más que los de la primera fila han vivido esto, pero todos los demás, pues creedlo, pero de verdad que esto era así, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante es que ya nos está ayudando al diagnóstico precoz, pues, este análisis de datos, y nos predicen las nuevas tecnologías, pues comparando con algoritmos que las propias resonancias o las propias pruebas de imagen, que incluso son más capaces de diagnosticar que el más avanzado de los radiólogos. También el monitoreo remoto, pues ahora mucha gente pues ya lleva sus relojes, que le dice si entra en fibrilación auricular, cuál es la frecuencia cardíaca máxima a la que puede andar, cómo está haciendo sus horas de sueño. Te dice en la consulta, levántate y anda un minuto, y le dices, no puedo, que estoy pasando consulta, y van a pensar que estoy loco, ¿de acuerdo? Pero decírtelo, la verdad es que te lo dice. Nos ayuda, supuestamente, a gestionar los tiempos de espera, y además nos permitiría o debería permitirnos discernir a qué tipo de paciente podemos darle información online y a qué tipo de paciente pues la visita deberá ser muchísimo más presencial. Y sobre todo, al final, nos ayudará a clasificar a los pacientes por grupos de datos, ¿de acuerdo? Pero no simplemente para analizarlos, sino para ir un punto más allá, que es el de anticiparnos a las enfermedades que ese paciente esté dando ya signos de alarma que ni siquiera sean clínicamente evidentes, pero que ya estén en sus historiales clínicos, ¿de acuerdo? Si hablamos de las impresiones en 3D, la gran ventaja de que un hospital pueda, digamos, imprimir sus propios aparatos es que la reducción del tiempo de producción es infinitamente mayor. Además, la fabricación de material quirúrgico, en este caso, será mucho más localizado, porque se hará una impresión para hacer una férula, como luego veremos, para un brazo específico. Primero será una fotografía del brazo y la férula será específica para ese brazo. Sería como, no sé, lo otro sería el pret-à-porter, que es que aquí están las tallas de su brazo, y lo otro sería como la alta costura, usted trae su brazo y nosotros le tomamos las medidas y le hacemos un Dolce Gabbana estupendo, ¿de acuerdo? En principio esto es un alto ahorro de costes, porque no hay que tener stock, sino que se fabrica en el momento, y toda personalización pues tiende a ser al final muchísimo más eficiente. ¿Y qué se hace? Pues a día de hoy ya hacemos todo esto. Hacemos órganos, pieles, huesos, prótesis, exoesqueletos, audífonos, prótesis cardíacas y prótesis dentales. Esto es español, ¿vale? He puesto la marca porque no soy accionista de ellas. Es una férula medida. Férula que es algo tan obvio como que está agujereada para que la gente se pueda rascar.
porque las demás férulas no, parece una cosa obvia, pero las otras no eran así. Y además, por esos agujeritos se pueden poner todo tipo de aparatos que los fisioterapeutas necesitan para la estimulación. Que se puede hacer onda de choque, se puede hacer cosas que con las otras férulas pues no se podía. Y además está conectada, esa férula está conectada tanto al rehabilitador, que te puede ir diciendo qué otros ejercicios puedes ir haciendo conforme tú vas avanzando, como a tu propio traumatólogo, que dependiendo de cómo vaya esa rehabilitación, te puede dar la cita exactamente cuando hace falta y no darte la hora y decirte, venga usted dentro de 3 meses, que no sabremos dentro de 3 meses exactamente cómo eso habrá ocurrido. Los exoesqueletos ya funcionan, ¿de acuerdo? Este exoesqueleto japonés, el que veis más a la izquierda, sirve incluso para pacientes que son tetraplégicos. Esto que parece una mano extraña son exoesqueletos que se ponen algunos alpinistas para hacer, bueno, no sé si de Spiderman, pero desde luego para agarrarse mucho mejor a lo que son las piedras. Y estos exoesqueletos que veis aquí están hechos también en impresión 3D en los propios hospitales y nos permiten férulas para movilización de pacientes que tienen déficit de movimientos por alguna apraxia, por alguna rotura de los nervios. Además, podríamos ir a lo que algunas personas llaman el hombre aumentado o el cyborg, en el peor de los escenarios así, ¿no? Y bueno, pues hay maneras de colocarse, digamos, algunas mejoras que te permiten saltar más rápido y correr más rápido, ¿vale? Que se pueden colocar en las rodillas. Hay sensores sobre la piel, que eso sí que lo hemos visto y lo utilizamos, los diabetólogos y los endocrinos entra dentro de su día a día, como son pues, los freestyles o todos los tipos de sensor glucémico que en el fondo son el futuro, como veremos luego, de la diabetes. Hay algunos dispositivos que colocados bajo la piel pues permiten recibir información de las redes 5G, ¿de acuerdo? Tanto para emitir, para saber dónde estoy, pues, pacientes, por ejemplo, con Alzheimer, que se les coloca eso y si se pierden son fáciles de localizar, como para recibir, en este caso, un ordenador externo, datos biológicos de ti, de sudoración, de temperatura, de frecuencia, ¿de acuerdo? Y luego hay también, a veces decimos, ¿cómo puedo saber yo si el paciente se toma la pastilla? Pues hay pastillas que avisan cuando han sido ingeridas, ¿de acuerdo? De manera que pues ya, eso sí que ya es tecnología, sí, pero a ver las haylas, no sé cuál es el precio de la caja, pero a ver las haylas, no sé si son reciclables, no sé si luego se puede hacer algo con ellas, ¿de acuerdo? Bueno, y luego a partir de ahí empezamos a decir, bueno, nosotros en el día a día generamos un montón de datos médicos, pero todos esos datos médicos, ¿para qué los estamos usando? Pues los estamos usando, pues, como veis ahí, ni más ni menos que cada segundo se recogen más de 10.000 datos médicos en lo que sería la Comunidad Económica Europea. El 35%, según los últimos estudios, se utilizan para mejorar la atención del paciente, un 31% para reducir costes de atención y para gestionar listas de espera, un 28% para mejorar los resultados de gestión y un 22% los utiliza para lo que yo creo que será, digamos, la utilización más importante en medicina del futuro, que será la de anticiparse para detectar de forma temprana eventos y no solamente detectarlos, sino que ponerse a actuar de una manera mucho más precoz. Como veis ahí, en 2017, de los 3.400 millones de personas con smartphone, la mitad ya tienen en sus smartphones lo que son apps de salud. La cantidad de datos que eso puede gestionar, luego veremos exactamente incluso el costo que eso vale y cuánto valen vuestros datos de salud, que ya os anticipo que valen una barbaridad. Siguiendo la ley de Moore, llegamos al 2020, ¿vale? Entonces, en el 2020, pues, un ordenador personal ya calcula 100 millones de cálculos por segundo, que viene a ser lo que es un cerebro de una ratita. O sea, que ya nos estamos acercando a lo que sería un cerebro humano. Hasta ahora os he dicho todas las cosas positivas que la medicina, o algunas de las cosas positivas que la medicina del futuro nos puede llevar, pero todo, lógicamente no va a ser positivo. Tenemos como arcano mayor aquí la muerte, son que perdemos, si esto va a generar más desigualdades, si esto va a permitir que se manipule de alguna forma lo que es la sanidad. Y estos son algunos de los retos que están por resolver. Primero, esta medicina del futuro puede ser bastante alejada de la equidad, debido tanto a los factores socioeconómicos, no todo el mundo podrá comprarse un aparatito, sino todo el mundo tendrá acceso, y luego también según las habilidades que tenga la gente desde el punto de vista digital. No es lo mismo un nativo digital
a la hora de que tú le digas, sí, pues nada, usted se baja esto de internet y se conecta a la app y esto usted lo descarga y esto tal, y te puede decir bien o te puede decir cualo, quiero decir que dependiendo de en qué nivel esté, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante es quién protege todos esos datos de salud. Porque claro, en la historia clínica hay datos muy relevantes. En antecedentes puede haber desde enfermedades que uno quiere que no se sepan a toxicomanías, aunque uno las dejó, pero siempre queda que era ex adicto a o era ex lo que sea, y bueno, que puede haber rehecho su vida, pero en algún momento esa información puede ser muy sensible para algunas otras cosas y que quede en tu historial y esto esté en la nube y la nube la gestione una empresa externa, pues siempre puede generar de alguna forma un poco de incertidumbre. De hecho, empieza a ser un problema lo de la venta de vuestros datos médicos a terceros, ¿vale? El 95% de los adultos entrevistados en Estados Unidos sí que estaría dispuesto a compartir sus datos de salud para ayudar, en este caso lo que sería para su propio médico, pero esa misma gente, prácticamente un 76%, también se muestra preocupado porque esos datos de salud pueden llegar a algún sitio donde a ellos no les gustaría exactamente que fueran. Luego veis aquí el uso de la telemedicina, como os decía, en las distintas comunidades autónomas, y hay una disparidad importante. De unas a otras puede haber, digamos, una utilización del doble de lo que sería el uso de la telemedicina en comunidades, digamos, más ricas o que aportan más dinero a lo que sería la parte sanitaria, a lo que sería pues, otras comunidades. O sea que la inequidad es uno de los retos más importantes. Luego, más de 40.000 apps de salud y vale la pena porque nadie tiene 40.000 apps de salud en su teléfono, ¿no? Y las que tenéis, la mayoría prácticamente las colocas, las ves algunas veces y luego no las usas porque no hay un certificado de calidad, ¿no? Entonces, para que veáis, la FDA solo certifica 20 apps de salud al año, o sea, va a tardar 250.000 años en poder revisar todas las que merezcan la pena. Y una cosa muy importante, no certifica aplicaciones de bienestar. Cuando siempre estamos diciendo que habría que empoderar más al paciente, solo certifica las que directamente tienen que ver con sanidad, pero no con ejercicio, no con dieta, no con otro tipo de... Y ellos dicen que no es porque no les parezca importante, sino porque evidentemente con 20 apps al año pues no le da tiempo a más que a certificar aquellas que consideren de un alto o altísimo impacto. La inteligencia artificial os suena mucho, cubre un montón de cosas, pero no os voy a hablar de todas ellas, pero sí que me gustaría hablar de algunas de estas. De estas, a ver, hay 1, 2, 3, 4, hay 8. Con que os suenen 4, os sonarían más que a mí antes de hacer la charla, ¿de acuerdo? Esto de alguna forma ya nos marca quién está, digamos, más actualizado en lo que sería la medicina punto 4 y el quién está algo menos actualizado. Yo solo voy a dar algunas pinceladas de lo que considero que sí que debemos por lo menos ir educando un poquito el oído, ¿de acuerdo? Y estas cifras me parecen importantes. Incidentes de seguridad. El 67% de las infracciones causadas por personas ajenas. O sea, yo no le di permiso a nadie, porque esto lo hacemos todos también. Google te dice, acepta usted tal, y tú aceptas y puedes estar dando la posibilidad de que acceses a unos datos que si te lo preguntara directamente a lo mejor hubieras dicho que no. Pero no obstante, el 67% de las veces no es con nuestra propia aprobación, sino que es con la utilización digamos, de artimañas que una parte ajena a nosotros lo hace. 88% de las infracciones motivadas económicamente. Todos los hospitales están ya, en los centros de salud, no sé, pero seguramente también haciendo sus planes de ciberataque, que suena muy, no sé, muy Robocop o muy Terminator, pero es algo ya realmente usuario y que ya ha ocurrido. De hecho, en varios hospitales les han bloqueado y les han capturado información y han tenido que pagar, aunque luego, pues, siempre que alguien paga un secuestro, pues luego tiene que negarlo, pero ya se ha tenido que pagar para que te devuelvan el acceso a, por ejemplo, al robot Da Vinci. Imaginar lo que eso supone en plena operación, que alguien bloquee y hackee un terminal que tú estás utilizando para operar a alguien. Entonces, esto es un tema cada vez más y más importante. Y vuestros datos se pagan. Se paga más un historial médico, no el vuestro personal, pero en paquete se paga más que el número de una tarjeta robada. Ojito, un historial médico se paga más en la Internet negra, ¿de acuerdo? En la Internet oscura, que un número de una... También es verdad que ellos dicen que conseguir tarjetas de crédito clonadas a los grandes hackers les es muy sencillo y lo otro les es bastante menos sencillo.
Y luego el gran hermano, quiero decir, Google, pues primero corregía nuestros textos, ¿no? Escribías lo que escribe en castellano o en valenciano o lo que sea, pues se empeña en cambiarte lo que sea. Luego ya entendió tu voz y llegas a casa y has preguntado por no sé qué y de repente en tu ordenador aparece, aunque tú no has dicho nada, solo que has dicho que has pinchado y de repente todos los banners son de cosas de tal, pero Google no te escucha, ¿de acuerdo? Luego captura, copia tu imagen, se la pones para que te permita acceder a tus cuentas, pagas ya, digamos, por lo que es tu imagen, aunque lo tiene Google. Ya sabe incluso lo que nos gusta, porque para eso ha generado los algoritmos, esos algoritmos que hacen que todas las noticias que te entren en tu Facebook o en tu Twitter tengan que ver con lo que, no solo con lo que tú quieres, sino con lo que alguien ha pagado para que alguien como tú vea también. Entonces aparece entre lo que tú has pedido, van apareciendo cosas porque esos algoritmos pues te han creado. Y luego, una cosa muy importante, los algoritmos de Google, los más modernos, ya no necesitan de programadores humanos para seguir mejorando en la perfección de sus algoritmos. Los algoritmos de Google ya se actualizan ellos solos a sí mismos, ¿vale? O sea, Skynet, para los cinéfilos, está ya un poquito al caer, ¿de acuerdo? Si hagamos, por tanto, ya no será tan raro que tengáis que convencer a un robot de que os contrate. Ya hay algunos chatbots para las primeras cribas para personal. Entonces, ya ha aparecido también la IPO, como veis ahí, AI, de inteligencia artificial PORIA, que es la sensación de que no sabemos si la señorita o señorito con el que estamos hablando de una compañía telefónica es un robot o es una persona. Y esa inseguridad que nos genera, ¿de acuerdo? Pues ya tiene este nombre. Bueno, si os entrevista una máquina, me ha dicho una máquina que lo mejor es decirle que hay que eludir situaciones difíciles de interpretar y dar respuestas claras y sencillas, que es lo que ellos entienden. Por eso su lenguaje es binario, el nuestro es mucho más. Esta arma de la izquierda ya se vende, y vuelvo al tema cinéfilo, entre esta arma que ya se vende en las ferias americanas y que es automatizada total, y el Terminator de la primera serie de televisión, empieza a haber ya una cierta semejanza, lo cual me genera también un poquito de miedo, ¿vale? Bueno, pero vamos a ver un poco lo que sería el futuro, ¿de acuerdo? El futuro es la suma sacerdotisa, es la predicción, es la ciencia, y luego es esa pregunta que a muchos de nosotros también nos haremos de, pero todo esto a mí me va a afectar, yo tengo tal edad o tengo tal otra, o podré de alguna forma escaparme a esta necesidad que parece obligatoria, ¿no? de imbuirme en todo esto de la medicina .4, pues lo iremos viendo. Se supone, siguiendo la ley de Monroe, que en el 2025 lo que llevemos en el bolsillo será capaz de hacer los mismos cálculos mentales que un cerebro humano. Ya. No quiere decir que sea tan inteligente, será un gran tonto manejando muchos datos, pero bueno, no voy a decir que hay también cerebros humanos que sean tontos manejando muchos datos, aunque a veces me da ganas de decirlo. Y una cosa importante también, lo que pone ahí abajo, si vuestro cerebro con la capacidad que tiene tuviera que contratarse, ¿vale? Ese cerebro pasado a lo que sería una máquina, el precio sería 150.000 euros la hora. Aquí hay gente que no le pagan eso por una hora extra, casi más de la mitad de vosotros nos pagan eso, ¿no? Quitando de alguno de los de la primera fila, a los demás seguramente que no. Bueno, pues esto es algo que también de alguna forma tenemos que empezar a que a nosotros también se nos tenga que valorar. Según una revista prestigiosa, estas son las apps que, digamos, médicas que más relevancia van a tener para el futuro, para el próximo 22. Hay la primera ya está utilizándose mucho y lo que hace es que compara imágenes de resonancia. Tengo que decir que con más fiabilidad que cualquier un grupo de oncólogos avezados, con más también que cualquier radiólogo y que cualquier cardiólogo. En el fondo eso es normal. Nosotros cuando aprendemos, cuando decimos que sabemos interpretar una resonancia, lo que hacemos es de nuestra base de datos donde hemos visto X resonancias, donde hemos visto X patologías, es juntar lo que hemos visto con la nueva y decir en qué se parece y en qué no. Y eso una máquina lo hace, lo siento, infinitamente mejor que nosotros e infinitamente más rápido que nosotros. No sé si habéis visto las máquinas que hacen el cubo de Rubik, pues si alguno de vosotros es capaz de hacerlo, pues se viene conmigo y me convierto en su agente porque lo hace en 0,2 centésimas de segundo. ¿De acuerdo? Entonces, nunca nosotros podremos ser tan rápidos y nosotros tendremos que buscar cuál es nuestro espacio.
electros en el iPhone ya los hay estupendos, los hay que te lo apoyas sobre tu propio corazón, ya no hace falta ni siquiera poner los 2 deditos y ya no hace únicamente 2 derivaciones, sino que hace 12 derivaciones, ¿de acuerdo? Y ya está avalado por la FDA. En el tema de la diabetes, los glucómetros, que además, dependiendo de lo que registra, te va a dar unas pautas de dieta directamente para ese día y unas pautas de ejercicio directamente para ese día, también los hay. Oftalmoscopios, todo lo que tiene que ver con la imagen, evidentemente ahí nos vencen en cuanto al diagnóstico, muy útiles para la radiología, muy útiles para la dermatología también. Y bueno, también hay gafas pues de realidad aumentada. Eso es lo que más o menos nos va ayudando. Este es el maletín que tendréis que llevar la mayoría de vosotros prácticamente pasado mañana, ¿vale? Este es un maletín en el que, bueno, esto sería el oftalmoscopio, esto sería también el estetoscopio, todo evidentemente está conectado a una base de datos, pero lo más importante no es estos aparatitos que solamente me dan información a mí. Lo más importante es que todos estos aparatitos se conectan con todo el perímetro sanitario de tu comunidad. De manera que si necesitas una ambulancia, estarán pidiendo la ambulancia porque lo que acaban de detectar es lo suficientemente grave y un algoritmo dirá que es lo suficientemente grave como para que requiera traslado. Se conectará con la admisión del hospital y verás si ahí en tu hospital hay sitio o no hay sitio, de manera que a la ambulancia le dirás que cuando te recoja no vaya a tu hospital de referencia porque no hay cama de UCI y probablemente vas a necesitar cama de UCI y te lleve directamente ya a donde sí haya. Esta interconexión es la que de verdad va a dar, digamos, una importancia y un salto. Es el bofetón que yo marcaba. Que yo creo que esto es lo que nos va a hacer que de alguna forma esto de la medicina punto 4 nos lleve a lo que tecnológicamente siempre pensábamos en el futuro, ¿de acuerdo? Y no que nuestro aparatito personal nos dé más o menos datos, sino la interconexión y que nos permita de alguna forma anticipar, ¿vale? Las innovaciones que nos esperan, pues programas evidentemente para coordinar las citas, pero sobre todo el dar el salto a la predicción, o sea, que de los datos que todas esas cosas vayan ejerciendo, podamos decir qué paciente que todavía se encuentra asintomático se le tenga que llamar a su casa para decirle, fulanito, ¿qué tal está? Y él dirá, estupendo. Y tú dirás, pues siento decirte que de estupendo nada. Vete haciendo la maleta, ya han llamado a la ambulancia porque te van a recoger y te vamos a ingresar porque te vamos a poner un doble bypass. O sea, exagero un poco, pero es un poco el tema de la película de Minority Report, ¿de acuerdo? Ahí es donde está el gran futuro de la medicina punto 4. De que todos esos datos nos anticipen una actuación clínica y no simplemente que nos sorprendan con los diversos gadgets. Evidentemente la genómica y todo lo que tiene que ver con la edición genética estará también al borde de esta medicina y lo que se llaman ahora ciudades inteligentes. Evidentemente la primera ciudad inteligente se está construyendo en los países árabes que pueden pagar todo eso y ahí está todo conectado, desde la polución, el ambiente, el calor, todo, ¿de acuerdo? Para que si yo paso y tengo calor, se puedan poner unos dispersores de agua vaporizada para que en ese momento no tenga. Futuro que vuelve a haber otra vez otro enorme gap entre los que puedan pagar todo eso y las ciudades y los países donde no puedan de ninguna forma pagar todo eso. Y lo que sí que os digo es que la mayoría digamos, de literatura que reviso, lo que todo el mundo parece estar de acuerdo es que el mínimo que se considerará de calidad de una consulta médica será que el 30% de esa consulta, para antes de finalizar esta década, sea absolutamente virtual, ¿vale? No telefónica para luego repetirla virtual, no, virtual con lo que conlleva una verdadera virtualidad, ¿de acuerdo? Las analíticas, las revisiones, los mensajes, todo lo que antes os estaba yo comentando. Y vamos a ir ya, bueno, no ir finalizando, pero no queda mucho. Dentro del concepto de inteligencia artificial, antes os he puesto algunas palabras, está lo de learning y el deep learning, lo iréis escuchando, pero os voy a decir eso que parece que no tiene nada que ver con nosotros, os voy a poner datos para que veamos que sí que lo tiene. Porque en el fondo eso lo que hace es que los ordenadores, que como os decía son grandes tontos, que de un tema saben mucho, es decir, si tú a un ordenador quieres explicarle lo que es un gato, lo tienes muy difícil, porque definir un gato para un niño de 1 año, cualquier niño de 1 año sabe lo que es un gato y es un perro, pero si le cortas una oreja a un gato, un gran ordenador ya le va a decirte que eso no es un gato, porque tú le has dicho un gato tiene 2 orejas, 4 patas, un rabo, ¿de acuerdo? Mientras que un niño, aunque el gato que le presentes no tenga oreja, va a saber que es un gato sin oreja, ¿de acuerdo? Que los ordenadores aprendan a hacer eso es muy costoso, y eso es lo que es el deep learning, y ahora os lo comentaré un poco. El aprendizaje automático es lo de esto,
saber mucho de muchas cosas, que es lo que hasta ahora hacían los ordenadores, ¿de acuerdo? Saber mucho de narices, saber mucho de ojos, saber mucho de color de pelo, pero no integrar todo eso. Y entonces a la hora de reconocer una cara les costaba mucho. Un paso más allá es lo del Internet profundo, ¿no? El aprendizaje profundo, el deep learning. Y lo que hace es, aprendo mucho de orejas, aprendo mucho de narices, aprendo mucho de cejas, pero no solo eso, sino que interrelaciono todo eso para que me ayude a entender, ¿vale? Y ese entender cibernético es a lo que se dedica toda esta parte de la tecnología. Evidentemente esto se ha podido hacer ahora porque la computación, la capacidad computacional de los ordenadores, que son grandes tontos y para hacer esto necesitan mucho más capacidad computativa de la que nuestros cerebros tienen, ¿de acuerdo? Pero esto ya lo pueden hacer. Antes los tontos veían así, estos grandes ordenadores, pero ahora ya son capaces de discernir lo que es un rostro, digamos, humano y buscarlo entre cualquier otro rostro. Esto es como ha ido acelerándose todos los estudios de inteligencia artificial. Y aquello es qué especialidades nos están, digamos, adelantando a todas las demás. La radiología, porque como os decía ahí, el campo va también la anatomía patológica, volvemos a la imagen, es mucho más fácil que alguien sepa si esa célula tiene todos aquellos componentes que le hacen parecer maligna, porque si tienes una base de datos de miles y trillones de datos. Y también la oncología. Y otras especialidades, pues estamos muy alejadas de estas tecnologías, porque nos sigue pareciendo que nuestro quehacer diario es mucho más de lucubrar y de no estar conectado a estas redes, cosa que es craso error, como en breve pues os diremos. Que a la industria le interesa, y tanto que le interesa. Esto es el futuro de la medicina. No es más que el futuro, esto ya es el presente. Y todas estas compañías que os sonarán, la mayoría de ellas, están invirtiendo un porcentaje altísimo de lo que son sus dividendos en lo que es este tipo de tecnología. ¿De acuerdo? Y todo lo que os decía esto de las redes, ¿se usa? Sí, se usa. ¿Se usa en qué? Pues hay, en el caso de neumonías, ya no hay ningún neumólogo capaz de competir con un programa informático a la hora de decir si lo que tiene delante es una neumonía o no es una neumonía. Es más, el programa informático basado en esta tecnología, lo que te va a decir es probablemente además qué tipo de germen la está produciendo. Va más allá, es capaz de hacer predicciones de la etiología del germen que está produciendo esa patología. Pero no solo esto, en la detección precoz de cáncer de mama, la capacidad discriminativa de estos procesos de los ordenadores es infinitamente también muchísimo mayor, esta inteligencia artificial que creó Google. Lo mismo otra vez en el cáncer de piel. Todo lo que sean imágenes, pues probablemente... ¿Quiere decir eso que el dermatólogo ya no tendrá nada que ver? No, quiere decir que ante dos dermatólogos y una misma máquina, el mejor dermatólogo hará todavía mejores diagnósticos, porque ayudarás a la máquina a que haga todavía mejores diagnósticos. Y el otro, que es más malo, pues hará peores diagnósticos. O sea, un equipo de que la máquina es la misma, un buen dermatólogo mejorará su equipo de diagnóstico. ¿De acuerdo? Lo que tendrás que hacer es que tendrás que aprender a colaborar con ella. ¿De acuerdo? Ella hará unas cosas y tú otras, pero ahora trabajo, por suerte, para todos nosotros. ¿De acuerdo? Si hablamos de lo que ya está haciendo Apple, pues Google, pues ya está poniendo en marcha algunos procesos en los cuales, pues, como veis aquí, hace predicciones acertadas, con P significativas, de hasta qué punto un paciente estará más o menos tiempo en un hospital. Eso es muy útil para los hospitales porque le dice cuántas altas se supone que van a haber, ¿de acuerdo? Al margen de que nos lo pregunten o no nos lo pregunten, y nosotros, no está la directora médica, nos lo inventemos cada día, ¿no? ¿Cuántas altas vais a dar? 16. Y el día siguiente, ya no voy a decir 16 porque parece que pues 14, ¿no? Esto se lo dirá realmente, ¿vale? Viendo el tipo de pacientes. También predice la mortalidad hospitalaria, como veis ahí, mucho mejor que los métodos tradicionales, e incluso la predicción de los ingresos. Y ya para ir acabando, pues nada, nos vamos a lo que sería la síntesis, ¿vale? Y la síntesis, bueno, que sepáis que hay una escasez de sanitarios y por tanto somos un bien preciado, deberíamos aprovecharlo. Cuando hemos sido mano de obra barata, pues se han aprovechado de nosotros, aprovechemos ahora que somos mano de obra barata pero escasa. ¿De acuerdo? Iba a decir otra cosa, pero para qué os voy a mentir, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuáles son las predicciones y vamos a ver si tenemos aquí algún digamos, punto de utilizar esto. Ejemplo de utilizar esto, Nigeria.
Nigeria es un país que dijo, yo necesitaría, para estar como Suiza, si yo soy un gran presidente y quiero que Nigeria sea como Suiza, solo necesitaré 700.000 médicos, algo que en Nigeria se lo podía pagar seguro fácil. Entonces, como vio que eso era imposible, lo que sí que vio es que era posible crear sistemas informáticos que le permitieran conectar con otros médicos de otros países a costos mucho más bajos que contratar a esos 700.000 médicos. De manera que ahora Nigeria es el país, digamos, al que todo el mundo del tercer mundo mira, porque su inversión lo que ha hecho una conexión, ha enviado sus historias clínicas y las tiene conectadas con diversos hospitales, a los cuales además saca licitación, y como sabéis aquí, cualquier cosa que se saca a licitación, los precios van bajando, y ha conseguido una sanidad a distancia, pero razonable, por un precio muchísimo, muchísimo más bajo. ¿De acuerdo? Falta de personal, envejecimiento de la población era imposible, bueno, pues así que lo ha hecho. ¿De acuerdo? Y todo lo que estamos hablando ahora, tenéis que tener en cuenta una cosa, de todos los datos que se han generado en el planeta desde que el Homo sapiens empezó a deambular, de todos esos datos, el 90% de los datos se crearon hace 2 años. O sea, de la totalidad, ¿vale? El 90% los hemos creado en los 2 últimos años. Eso es una enorme, enorme, enorme cantidad de datos. Y esos datos lo que tenemos que darles es una orientación médica. ¿De acuerdo? Posibilidades, muchísimas. No nos van a reemplazar totalmente, he puesto totalmente, no nos van a reemplazar, pero sí que vamos a necesitar nosotros modificar. Pero sin duda lo va a transformar el diagnóstico, el tema del genoma, el tema de los algoritmos de aprendizaje para generar más scores, el tema del tratamiento, con reducciones evidentemente también de lo que es el costo, descubrimiento de nuevas sustancias y la predicción, lo vuelvo a marcar en rojo, la predicción, el anticiparse, esa medicina preventiva que en atención primaria pues también es lo más esencial, pues esto nos puede dar una gran posibilidad de dar ese salto. Y bueno, antes poníamos la pregunta de si me afectará esto de la salud digital. Yo creo que la pregunta no es si me afectará, que siento deciros que sí que nos afectará, sino en cuándo me afectará y con qué tecnologías me afectará. Y bueno, pues gracias por su intervención y como dice aquí el robot de la inteligencia artificial, nos vemos pronto. Bueno, si tenéis alguna pregunta o queréis que os lea la mano o algo, me he estudiado todo lo del tarot y me lo sé todo. Sí. Era un chico. No, ya ha sido telepático, inteligencia artificial. A ver, yo lo que digamos, lo que os aconsejo es que no lo veáis de una manera rígida, es decir, que os flexionéis, es decir, esto no se puede parar, ¿de acuerdo? Entonces, más vale que entendamos que le podemos sacar muchas ventajas a que intentamos oponernos. Sería como cuando llegaron los ordenadores a nuestra consulta, pues la gente que dijo que yo jamás escribiré en un ordenador en la consulta, pues simplemente pues no está en el sistema. ¿De acuerdo? Pues la gente que de alguna forma crea que esto puede dejarlo fuera de su consulta, pues va a ser que no.